gusto poder saludarles nuevamente. Mi nombre es Andrea Dota Brenes y trabajo para GECO, la Asociación Gerontológica Costarricense. En este mes de junio hemos estado abordando el tema del duelo desde sus diferentes aristas y el día de hoy entonces también vamos a seguir trabajando el duelo. Nos está acompañando la licenciada Gabriela Alvarado. Gabriela es licenciada en orientación y vamos a trabajar con ella el día de hoy qué es el síndrome de la persona cuidadora quemada y cómo eso se puede trabajar a partir de algunas estrategias. Sin más, entonces vamos a darle la bienvenida a Gabriela. Gabriela, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy. Ahí veo caritas conocidas también, me llena el alma realmente. Y bueno, yo creo que es uno de los temas, le comentaba yo a Andre, que es uno de los temas más importantes de trabajar, principalmente por lo que estamos pasando actualmente, ¿verdad? Muchas veces creemos que el duelo es cuando alguna persona fallece y realmente el duelo lo tenemos que trabajar día a día. El simple hecho de que un día acabe, eso ya es una pérdida, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver el duelo de una forma un poco diferente. Hoy vamos a tener el tema de duelo anticipado cuando se cuida a una persona enferma. Síndrome del cuidador quemado. Voy a darle un poquito de vuelta y voy a iniciar con lo que es el síndrome del cuidador quemado. ¿Qué es? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Será que yo estoy quemada o quemado? ¿Verdad? Entonces, primero vamos a empezar con esa partecita y luego vamos a ver el duelo anticipado como una forma de contrarrestar los efectos del síndrome. Ok, vamos a dar inicio entonces. Más o menos esta es la agenda del día de hoy. Tenemos la bienvenida que André ya nos la dio. Vamos a empezar con un par de frases que quiero que ustedes tengan en mente durante toda la charla. Los temas, obviamente, síndrome del cuidador y los duelos anticipados. Después les tengo por ahí una sorpresa en un Padlet. Y al final las dudas y comentarios. La frase del día de hoy que quiero que ustedes conserven en su mente durante todo el día es esta. Si no cuidamos de los cuidadores, no tendremos un enfermo, sino dos. Y la segunda frase es, las mejores enseñanzas de la vida suelen venir de los momentos más duros. Sabemos que la labor de cuidado es bastante compleja y que nosotros vamos a tener que hacer un montón de estrategias para cuidarnos a nosotros mismos y poder cuidar mejor a la persona que nosotros estemos dando la asistencia. Entonces tenemos dos frases, si no nos cuidamos, no vamos a tener un enfermo, sino dos, ¿verdad? Y obviamente de cada momento difícil ustedes tienen que sacar una enseñanza. ¿Qué es el síndrome del burnout o el síndrome de quemado? Este viene desde 1974, el estudio. A veces nosotros escuchamos que es un tema como muy reciente, pero en realidad ya tiene sus años en los que se ha investigado. Se veía que era un síndrome que se daba por desgaste en empleos humanos, es decir, médicos, enfermeras que tenían, ¿cómo se llama? Labores asistenciales. Más adelante lo vamos a asociar con otras ocupaciones, con diversos efectos y diversos detonantes. Los detonantes son todas aquellas cosas que a nosotros nos provocan el síndrome. Y hoy en día vamos a entenderlo como aquello que influye en la vida al realizar tareas repetitivas que conllevan un desgaste emocional, como ustedes, los cuidadores, ustedes y yo, ¿verdad? Porque también yo paso por ese proceso de ser cuidadora en este momento. Entonces, vemos cómo ha evolucionado el concepto, pero siempre tiene como una misma connotación. Dentro de las definiciones vamos a encontrar lo siguiente. Ahí les marqué con un poquito de resalte algunas palabras que tenemos que tomar en cuenta dentro de este síndrome. Dice que el síndrome del burnout es la sensación de fracaso, una existencia agotada, gastada, que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales, fuerza espiritual del trabajador. Eso fue en 1974. Lo veían simplemente en una persona que era trabajadora, o sea, que estaba en un campo laboral. En 1978 se dice que es una experiencia general ¿de qué? De agotamiento. Volvemos a ver esta palabra, físico, emocional y actitudinal. Más adelante, en 1981, vemos que es un estado de ¿qué? Agotamiento físico, emocional, mental, causado por estar implicado
la persona durante largos periodos de tiempo en situaciones que le afectan, ¿qué? Emocionalmente. Vemos como todos los conceptos tienen como una misma línea. En general, entonces, tenemos que el burnout es un desgaste emocional, físico, mental, psicológico, social, personal, familiar, a raíz de una actividad repetitiva que demanda cambios repentinos o paulatinos en la existencia. Propiamente en lo que es la labor de cuidado o el síndrome del cuidador quemado, vamos a tener estas definiciones. Cuando la persona no cuenta o cree no contar con recursos para la prevención y afrontamiento, se da el síndrome del cuidador descuidado. Aquí vemos otro concepto que incluyen en 1995, el cuidador descuidado. Cuando la persona antepone el cuidado ante sus necesidades y no cuenta con esos recursos de prevención y afrontamiento del padecimiento de la otra persona. Y se relacionaba con personas que realizaban tareas asistenciales. Esto quiere decir personas que cuidan a otros, personas que tienen que dedicarse a otros, incluso gente que está en servicio al cliente. Otro autor lo define como un estresor, aquello que nos causa estrés, y llama al síndrome del cuidador quemado como la carga del cuidador. Sin importar, digamos, cuál concepto nosotros vamos a manejar, si va a ser el síndrome del burnout, si va a ser el síndrome del cuidador quemado, si lo vamos a ver como un cuidador descuidado o si lo vamos a ver como la carga del cuidador, debemos saber que este tipo de desgaste emocional va a depender de la forma en que cada persona percibe el entorno que lo desenvuelve. Yo no puedo hablar de mi síndrome del cuidador comparándome con otra persona que tal vez cuide a alguien diferente, con otro padecimiento, con otra fase o etapa en el cuidado. Entonces siempre vamos a tener que centrarnos en el momento y en el entorno que la persona está viviendo para poder entenderlo. ¿Cuáles son algunos factores que influyen? Obviamente las necesidades del paciente, el tiempo y los recursos con los que cuente, los cambios y privaciones que vamos a enfrentar en este proceso, algunos sentimientos de culpa que son muy recurrentes cuando nos dedicamos a una labor de cuidado, obviamente la relación con la familia. Vamos a identificar un poquito cuál es el síndrome del cuidador quemado. Ahí, si ustedes quieren, pueden hacer un ejercicio, ir haciendo como un checklist. ¿Qué quiere decir esto? Como ir poniendo un check en aquellas que nosotros decimos, así me siento. Por ejemplo, el síndrome del cuidador quemado tiene un agotamiento emocional y psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Una sensación de hastío emocional, tristeza, frustración, culpa y otros sentimientos que nos hacen sentir cargados y agotados. Vamos a tener agotamiento físico, sensación de sobreesfuerzo físico. Podemos empezar a ver lesiones en nuestro cuerpo o de pronto nos agachamos a juntar algo y nos dolió la espalda tremendamente y pasamos mal. Entonces nosotros decimos, ¿de dónde salen estas lesiones? Si realmente yo no estoy mal. Bueno, debe haber algo por ahí, ¿verdad? Que nos esté haciendo reaccionar nuestro cuerpo. Cansancio, problemas para conciliar el sueño, querer dormir demasiado y sentir sobrecarga. Despersonalización. Esto es muy interesante. Vamos a tener actitudes y respuestas de rechazo hacia las demás personas. De pronto nos vamos a identificar un día que alguien nos dice, hola, ¿cómo está? Y nosotros nos volvemos enojados y contestamos, ¿cómo quiere que esté con todo lo que está pasando? Y la otra persona se nos queda viendo como, ok, nada más era una pregunta sencilla. Eso es la despersonalización, cuando empezamos a reaccionar fuerte o diferente ante pequeños estímulos en la vida. Ya podemos tener una voz de alarma de que nos estamos quemando. Reducida realización personal, pérdida o postergación de metas personales. Nos sentimos estancados en los proyectos, tenemos un autoconocimiento negativo muchas veces inadvertido, nos sentimos menos, nos sentimos que ya no estamos haciendo las cosas bien, que no somos suficientes. Tenemos por ahí sentimientos de estar atravesando situaciones ingratas. Entonces, de pronto, en nuestra mente vamos a tener pensamientos como, no debería estar viviendo esto, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Verdad? Entonces, revisar esos pensamientos va a ser de muchísima ayuda. Aquí no vamos a juzgarnos ni a juzgar a otras personas por sentirnos de esta forma.
vean que es un síndrome y que estamos manifestando ese agotamiento físico y emocional de diferentes formas. Y por último, sin recursos o apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener la sensación de estar totalmente solos en la labor y de no ser comprendidos ni comprendidas. Okay, espero que hayan hecho ahí como el checklist, ¿verdad? Para ver si más adelante vamos a tener otros síntomas del burnout o del cuidador quemado que ustedes pueden ir revisando para saber en qué áreas tienen que trabajar ustedes para no quemarse totalmente. ¿Cuáles son algunos estresores que nos pueden provocar el síndrome del cuidador quemado? No reconocer red y sistemas sociales de apoyo. Hoy estamos con una red de apoyo muy importante que es AGECO, donde ustedes pueden tener charlas, actividades y demás para poder hacer algo diferente a la labor de cuidado. Características demográficas y socioeconómicas del cuidador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vive la persona que hay que cuidar? ¿Cuál es nuestra situación económica? ¿Cuál es la situación económica del paciente? El estado de salud del cuidador, que muchas veces se deja de lado, porque empezamos a pensar que lo único que importa es el que está siendo cuidado. Y olvidamos que nosotros, si estamos mal, no vamos a poder cuidar bien. El estatus funcional del paciente. ¿En qué etapa se encuentra después del diagnóstico? Necesidad de hacer gastos para atender a la persona, a veces gastos repentinos y altos, ¿verdad? Alguna medicina, alguna adaptación para la casa que nosotros no teníamos previstos. Encontrar una persona adecuada para que ayude a cuidar al enfermo. Muchas veces dentro de las familias no contamos con ese apoyo de las personas o no vemos la posibilidad de que alguien, algún familiar, cuide al paciente y tenemos que buscar a alguien que nos ayude en ese cuidado. Aquí hay algo importante. Muchas veces nos sentimos mal o culpables por estar buscando una persona externa para que cuide al paciente. No se sientan, por favor, culpables de este tipo de situaciones. Todas las realidades son diferentes y ustedes tienen la posibilidad de buscar a alguien que les ayude y les colabore en esta labor que es difícil, que es complicada, pero que a veces necesitamos una manita extra. Obviamente la duración de la enfermedad, cuánto tiempo llevo en el cuidado o cuánto me dice el diagnóstico que voy a más o menos durar en el cuidado. Conductas, problemas, ¿verdad? Cuando ya el paciente tal vez empieza a tener actitudes de despersonalización también, conductas complicadas de manejar, que tal vez ni siquiera nosotros entendemos qué es lo que está pasando. Cuando trabajé con cuidadores de pacientes con Alzheimer, una de las situaciones más complicadas es cuando empiezan a creer, digamos, de que en la casa había, por ejemplo, una ventana donde nunca ha existido. Entonces la persona te reclama, aquí había una ventana, ¿por qué me la quitaron? Porque ya no puedo ver para afuera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me cambian la casa? Y uno dice, bueno, es que ahí nunca hubo una ventana. Entonces, como sabemos nosotros que nunca hubo una ventana, empezamos en conflicto con el paciente. Mira que ahí nunca hubo una ventana, ¿qué es lo que estás diciendo? Esa es tu casa, nadie la ha tocado, entonces la persona también se altera. Conductas, problemas, conductas que tenemos que empezar a manejar. Ese tipo de conductas, tal vez después en otra charla podríamos hablar un poco de estas conductas. Las vamos a manejar con una estrategia que se llama on-off, ¿verdad? Que es sacar al paciente de ese conflicto emocional que tiene en el momento sin nosotros conflictuar en el momento tampoco. Tensión producida por los cambios repentinos de humor, más o menos con lo que les acabo de decir. Incertidumbre sobre la evolución y el tiempo en que se prolongará la enfermedad. Esos pueden ser algunos estresores. Ustedes podrían en este momento estar escribiendo muchísimos más estresores de la labor de cuidado. Todas son diferentes. Y vamos a la parte que quería llegar, que le dije a André que a mí me parece súper importante que ustedes se lleven estos cuadritos en mente. Vamos a tener estrategias inadecuadas en la labor de cuidado versus qué hacer. ¿Cómo no quemarme? Estrategias que me pueden quemar versus qué puedo hacer. Vamos a ver el cuadrito acá. Vamos a empezar. Por este lado tenemos la primera estrategia, que es el escapista. Muchas veces la vamos a ver en otras personas de la familia o incluso nosotros podemos estar en algún momento siendo escapistas. Eso quiere decir que la persona huye de la situación que están enfrentando, que no quiero cuidar, que no acepto el diagnóstico, que eso no puede estar pasando. Entonces, obviamente, si no cuenta con los recursos para afrontar el padecimiento, lo que quiere es irse, ¿verdad? No saber nada de eso. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos la estrategia del escapista? Muy probablemente tengamos una culpa inadvertida por no estar presentes en la situación que estamos pasando.
Aquí también la persona empieza a anteponer otras actividades o llenarse de ellas para decir, no puedo estar en este momento, no puedo acompañarlos, no puedo cuidar a la persona porque tengo esto, esto y esto y esto y esto que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que al llenarnos de muchas actividades nos vamos a cargar y tal vez no estamos cargados por la labor de cuidado, sino por estas otras actividades que estamos anteponiendo, porque no nos sentimos capaces de poder enfrentar lo que está pasando. ¿Está bien? Sí, está bien. Tampoco podemos culpar a las personas que tomen esta estrategia porque no todos somos iguales. Hay personas que hemos aprendido quizás a que la mejor manera de sobrellevar nuestros problemas es escapando. Ya ahí habría que tener un proceso psicológico y emocional para saber por qué estamos siendo escapistas y de qué forma nosotros podemos, como dice ahí, cómo solucionar, afrontar la realidad que nosotros estamos pasando. ¿Verdad? Entonces, esa sería la solución, buscar un poco de ayuda para ver cómo enfrento la situación que estamos pasando actualmente. Tenemos otra estrategia inadecuada que es la falsa realidad. Cuando las personas tienen bajos recursos de afrontamiento, principalmente de cosas que nos aturden, vamos a entrar en un proceso de negación, de enojo y de culpar a otros, culparme a mí, volver a negar la situación, esto no puede estar pasando, todo está bien, el paciente va a mejorar, entonces no nos alarmemos, ¿verdad? Entonces empezamos en una falsa realidad que nos va a hacer quemarnos a largo plazo. ¿Cómo lo solucionamos? Tenemos que conocer el rol de cuidado, cómo colaborar con la situación, informarse, lo que ustedes están haciendo exactamente en este momento. Buscar redes de apoyo, buscar instituciones que los puedan guiar y conocer cuál es el rol de cuidado. La siguiente estrategia dice que es la autoeficacia. En este vamos a tener dos tipos de respuesta. Una es la necesidad de demostrar que nosotros estamos cumpliendo con las tareas y nos va a dar valía personal. ¿Qué quiere decir? Enseñarle a todo el mundo que yo estoy cuidando perfectamente, que todo está saliendo bien, que nunca hay conflictos, que el paciente está de lo mejor, cuando sabemos que en la labor de cuidado hay momentos complicados. Y está bien tener momentos complicados, pero si nosotros empezamos a negarlos y a esconderlos, entonces a largo plazo eso va a hacer que nuestra emoción, nuestro cuerpo y nuestra mente respondan de forma negativa. Y el otro lado de la moneda, que es uno de los que yo he visto más a lo largo de mi experiencia, sería no encontrar del todo la eficacia en sus tareas. Por más que ustedes hacen las cosas, se sienten insuficientes, no estoy haciendo bien, no le estoy dando el mejor cuidado, podría hacerlo mejor que venga alguien porque yo no puedo, ¿verdad? Entonces nos autosaboteamos y esto obviamente va a tener una carga emocional muy importante que nos puede llevar a quemarnos, ¿verdad? A sentir el agotamiento o la carga del cuidador. ¿Cómo sería la solución para esto? La conciencia del rol que ustedes llevan. Si ustedes quedaron o los eligieron como cuidador principal, tienen que conocer cuáles son las funciones del cuidador principal, de qué manera delegar, de qué manera organizarse. Y si nos estamos sintiendo insuficientes, obviamente buscar primero ayuda y apoyo para no dañar o lastimar nuestra valía. ¿Cuál es otra estrategia? Competitividad. Esto viene a ser el esfuerzo máximo por conseguir el éxito en medio de lo que pasa. Entonces vemos personas que siempre andan deprisa, siempre tienen impaciencia por todo, muestran inquietud y tienen un sentimiento de hiperresponsabilidad. Cuando caemos en esta competitividad, es una de las partes en las que el cuidador se quema más rápido. Sentimos una hiperresponsabilidad por hacer todo bien, cuidar excelente a la persona, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces tenemos hiperresponsabilidad con la salud y con la calidad de vida del paciente, pero nos olvidamos de la responsabilidad propia de cuidarnos y estar sanos. Y es ahí donde el síndrome del cuidador quemado aparece con muchísima más fuerza. ¿Cómo lo solucionamos? Comprender que nosotros no tenemos el control de todo, que van a haber situaciones difíciles, que a veces por más que nosotros hagamos, las cosas no van a salir como queríamos, que posiblemente contábamos con el apoyo de algún familiar y de pronto ese familiar hace la estrategia del escapista y nos corresponde a nosotros o a nosotras solucionar. Entonces comprender eso, no tenemos el control de todo y está bien no tener el control de todo.
Autoconcepto negativo, anteponer al paciente y el rol de cuidado ante la salud y la valía propia. Exactamente lo que les vengo hablando. Y aquí vamos a tener una frase con la que yo me casé hace muchos años cuando trabajé con los cuidadores de pacientes con Alzheimer, que es un cuidador cuidado, cuida mejor. Totalmente la frase que les di al principio. Si nosotros no nos cuidamos, el rol de cuidado tampoco va a estar bien, porque si nosotros nos sentimos mal, probablemente no podamos realizar algunas de las actividades importantes en el rol de cuidado. Vamos con las siguientes estrategias. Estrategia de expectativas personales. Aquí el problema es cuando tenemos expectativas negativas acerca del rol de cuidado, que suelen cumplirse, porque la mente es tan poderosa que empezamos a hacer un pensamiento predictor. Por ejemplo, yo siento que esas pastillas ya no le están haciendo nada, entonces se va a poner peor, no va a dormir en la noche, entonces yo ya estoy cansada, tampoco pude dormir y de pronto nos damos cuenta que aunque el medicamento sí es eficiente, la persona no puede dormir, yo tampoco puedo dormir y al día siguiente el paciente está de mal humor y yo igual. ¿Verdad? Entonces, los pensamientos negativos nos pueden llevar a quemarnos, pero así, rapidísimo. ¿Cómo podemos solucionarlo? Plantear pequeñas metas en el día a día. No querer que todo salga a la perfección ya. ¿Cuál es la meta? Bueno, qué sé yo, que el paciente hoy me reciba no 2 cucharadas, sino 3 cucharadas de comida. Y de pronto recibió 2 muy bien y la tercera medias. Pero eso ya es ganancia. Entonces, pequeñas metas. No hace falta decir, bueno, que el paciente esté totalmente bien, que se sienta realizado, que yo esté feliz, ¿verdad? Expectativas que sean muy aterrizadas. Pequeñas metas, pequeños pasos. Sentirme bien hoy. Poder conectarme a la charla de AGECO, sacar esa hora de mi tiempo y poder compartir esa charla con otras personas que están en el cuidado. Pequeñas metas. Exigencias de la situación. Exceso de tareas, falta de tiempo, tener que tomar decisiones, que es súper complicado dentro de la labor de cuidado. ¿Cómo podemos solucionar? Aprender a delegar, tener un plan de cuidado. Y esas estrategias me las dio a mí un cuidador que ya su esposa falleció, pero él quedó con una enseñanza muy, muy importante. Y él dentro de su discurso me decía, tienen que delegar, tienen que hacer un plan de aseo, un plan de cuidado, un plan de día, buscar ayuda, buscar redes de apoyo, sentirse acompañados, ¿verdad? Entonces, la exigencia de la situación, que lo vimos al principio, se puede reducir siempre y cuando nosotros tengamos un buen plan. En el día a día puede ser pequeños planes para poder salir de ese síndrome del cuidador quemado. Interacción con el paciente. Aquí vamos a tener, obviamente, y ustedes más que nadie lo saben, fricción, ¿verdad? Algunos conflictos cotidianos, la seguridad personal, la responsabilidad. Vamos a tener que analizar también qué tipo de ambiente estamos viviendo, si es positivo, si es negativo, si hoy todo salió bien, si hoy no todo salió bien. Y aquí, ¿cómo lo vamos a buscar? Lo vamos a solucionar buscando estrategias. Y aquí no les voy a poner qué estrategias, porque cada una de los roles de cuidado es diferente. Cada uno de los pacientes tiene reacciones diferentes. Nosotros como cuidadores cuidamos de maneras diferentes, nos entregamos de maneras diferentes. Entonces, personalmente nosotros tenemos que buscar cuáles son las estrategias para lidiar con el día a día. El estresor económico, obviamente es uno de los más difíciles también. Aumento de gasto, falta de recursos, quién me ayuda o no tengo ayuda. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Igual, una planificación económica. Saber cuáles son las prioridades sin olvidar que ustedes también tienen que alimentarse bien, porque muchas veces dicen, no, yo compro todas estas vitaminas y todas estas cosas para el paciente, pero ¿y las suyas, sus vitaminas, su comida? ¿Dónde queda? ¿Verdad? Entonces, planificar realmente cuáles van a ser los gastos prioritarios sin olvidarnos de nosotros mismos. Esta es una de las más peligrosas, la adicción al cuidado. Absoluta dedicación a la labor de cuidado, por encima de actividades familiares y personales. Son las más propensas a padecer el síndrome. Cuando realmente nosotros nos olvidamos de que existe un mundo afuera y nos sumimos en esta responsabilidad de cuidado, estamos a la puerta del burnout. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar el autocuidado.
que gracias a la tecnología ahorita podemos conectarnos y hacer ejercicios y sacar un ratito, perfecto, ya hicieron algo para el autocuidado. Que buscar alimentación sana, vitaminas para ustedes, mantenerse hidratados, saber que ustedes están también ahí en esa labor. Recuerdo en una de las charlas que yo di, estaba hablando precisamente del autocuidado de los cuidadores, y uno de los señores se levantó muy molesto y me dijo, yo no puedo pensar en esto. La única persona que importa es el cuidador, el que es cuidado. El cuidador no importa para nada. El cuidador no puede darse lujos, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ahí qué complicado y qué peligroso el pensamiento. Se tuvo que abordar de ciertas formas con él, ¿verdad? Pues su situación era bastante compleja, pero si nosotros no tenemos conciencia de que tenemos que cuidarnos, vamos a estar en la mínima muchísimo más enfermos que el mismo paciente. Y obviamente aquí viene algo que también es importante tener ahí presente, que son las relaciones interpersonales. ¿Cuál es mi relación con la familia? ¿Cuál es mi relación con los amigos? ¿Qué me condiciona mi ambiente? Y obviamente las relaciones interpersonales se vuelven un poquito más complicadas con el avance de la enfermedad. Cuando ya tenemos que estar un poquito más a la par de ese paciente, y perdemos un poco de esas ganas tal vez de salir con los amigos, de estar con la familia, ¿verdad? Entonces ya estamos cansados, ya estamos agotados. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Sabiendo cómo manejar la situación. Ya habíamos visto otras estrategias como por ejemplo delegar, hacer planes, pedir ayuda, que alguien nos colabore dentro de la labor de cuidado. Y muchas veces la colaboración de algunos, principalmente cuando tenemos la estrategia del escapista, es que la colaboración de esta persona es simplemente económica o es simplemente, ¿cómo se llama? Física, ¿verdad? Tangible, que nos mandan, qué sé yo, un diario, que nos mandan comida, que nos mandan platita, pero nosotros cuando somos cuidadores a tiempo completo necesitamos también que hayan personas que estén a la par de nosotros y nos ayuden con la situación de cuidado. ¿Cómo vamos a prevenir el síndrome del burnout o del cuidador quemado? La primera estrategia es compromiso. Saber cuál y cómo es su rol, el rol que ustedes están viviendo en este momento. Otra vez volvemos a tener esta palabra, delegar, buscar ayuda, buscar quién haga, quién puede colaborarnos con esta labor. Y no olvidar, por supuesto, la realización personal y el autocuidado. Vemos aquí que es como un resumen de las estrategias que antes les estuve comentando. El control, detectar si hay sintomatología depresiva en nosotros. Si ya el síndrome del cuidador quemado me está alcanzando de tal forma que yo me siento mal, me siento triste siempre, estoy experimentando la despersonalización o el agotamiento. Hay aumento en los conflictos familiares, hay conflictos incluso en mi trabajo, si soy una persona que también tengo una labor fuera de la labor de cuidado. Recuerden que a mayor demanda es más probable que nos quememos. Controlar esa situación, detectar ese tipo de sentimientos que nos pueden llevar a quemarnos. Y si ya estoy quemado, entonces ver por dónde es el área que tengo que trabajar. Recompensa. ¿Qué obtenemos a partir de esta situación, a partir de la labor de cuidado? Y esto me lleva a la frase que vimos al principio de la charla. De los peores momentos nosotros sacamos las mejores enseñanzas. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está dando la vida para aprender? ¿Cuáles son habilidades que no sabía que yo tenía y de pronto con la labor de cuidado las estoy explotando y las estoy explorando? ¿Qué obtengo a partir de la situación de cuidado que estoy viviendo? Y aquí es muy importante centrarse en aquello positivo, porque si ustedes ahorita yo les preguntara qué es lo que están obteniendo de la labor de cuidado, sería tal vez más fácil sacar cosas negativas que positivas. Entonces cambiemos el chip. ¿Qué podemos obtener positivo a partir de una situación de cuidado? Desafío. Vamos a utilizar la incertidumbre como una motivación. Aceptar que hay aspectos que no podemos cambiar, como por ejemplo, dar una solución al padecimiento. No hay una respuesta para todo. No lo podemos todo. ¿Pero qué? Siempre vamos a dar lo mejor.
Y aquí voy a hablarles de algo. Tenemos que buscar el éxito y no la perfección. Muchas veces a nosotros nos dicen, la labor de cuidado tiene que ser perfecta, tiene que ser un cuento de hadas. Y yo les digo, no sean perfectos en la labor de cuidado, ni siquiera el ser humano como tal es perfecto. Busquen el éxito. Y la mejor definición de éxito que yo he encontrado es dar lo mejor de sí mismo sin importar el resultado. Si nosotros damos lo mejor el día de hoy, porque todo esté, digámosle que bien, y de pronto las cosas no salieron como nosotros queríamos, la satisfacción que va a quedar en nosotros es que dimos lo mejor de nosotros, que realmente pusimos nuestro esfuerzo en lo que estábamos haciendo, sin importar si funcionó o no, pero dimos lo mejor. Y eso tiene que ser parte de la realización personal. Ok, y aquí vamos a hacer otro checklist. Aquí les puse alerta, nos estamos quemando. Si tenemos 2 o más de estos síntomas, podríamos empezar a trabajar el síndrome del cuidador quemado en nosotros. Si nosotros experimentamos pérdida de apetito, no queremos comer, ya la comida no nos sabe igual, ya no queremos ni siquiera cocinar, empezamos a caer en un círculo de indecisión, ya no sé si lo que estoy haciendo será beneficioso para mí, si será beneficioso para la familia, si será beneficioso para el paciente. Tensión o irritabilidad. Está bien sentirnos tensos y a veces irritables. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que decir alerta? Cuando esa tensión y esa irritabilidad está presente en todos los momentos de nuestra vida. Lágrimas inesperadas, estamos haciendo algo y de pronto tenemos ganas irremediables de llorar, lloramos, nos desesperamos, no podemos controlar esa emoción. Ahí ya hay una alerta. Fatiga e insomnio, ¿verdad? Entonces ya perdimos el hambre, ya no podemos dormir o de pronto más bien queremos dormir demasiado, ¿verdad? Nos sentimos agitados con todo lo que pasa. Cambios de ánimo por pequeñas cosas, lo que les decía, ¿verdad? Que cualquier cosita pasa y nosotros explotamos, que de pronto se nos cayó una cuchara y brincamos y gritamos porque nuestro sistema está tan cargado que ya no aguanta ni el mínimo ruido. Enojo conmigo misma, conmigo mismo, con los demás. Incluso podemos sentir enojo también con el paciente. Y por último, la culpa. Esa es otra de las partes, ¿verdad? Que hay que trabajar muchísimo. La culpa de lo que les decía, tal vez no nos sentimos que hemos estado cuidando de la mejor forma. Y recuerden que ustedes ya son exitosos con solo el hecho de que están en la labor de cuidado. Ya ustedes están dando lo mejor por otra persona. No se olviden ustedes mismos, por favor. ¿Qué vamos a necesitar? Obviamente apoyo de la familia y una calidad en las relaciones con ella. Si no contamos con la familia ni con estas personas, tenemos que buscar otra estrategia, porque a veces pasa. Educarnos y aprender exactamente lo que estamos haciendo hoy y durante toda esta semana y todo este mes, que ya André me dijo que están con charlas súper interesantes. Buscar una segunda actividad, tener un tiempo libre. Y aquí les puse la estrategia del stop and go. Es hacer detenernos un momentito, ponernos una pausa en el labor de cuidado y hacer algo diferente, una segunda actividad, que tejer, que pintar, que dibujar, que incluso bailar, que hacer ejercicios, que conectarme a alguna charla, que salir a caminar, ¿verdad? Entonces, hacer una segunda actividad aparte del cuidado para no tener una hiperresponsabilidad en el cuidado. Estrategias para interactuar con el paciente, ¿verdad? Lo que les decía del on-off. Si el paciente tiene ideas recurrentes fuera de una realidad, no discutamos con esa realidad. Tratemos de buscar esa estrategia. Que de pronto, por ejemplo, en personas que tienen Alzheimer empiezan a angustiarse cuando no reconocen a las personas. Entonces, por ahí había una estrategia que se les decía, busquen las fotos de la familia, pongan los nombres abajo, ¿verdad? Por lo menos entonces ellos se acercan y dicen, mira, este es fulanito. Tal vez no se acuerden quién es, pero saben que ahí está el nombre. Buscar estrategias para interactuar con el paciente. Que de pronto no puede estar en una misma posición mucho tiempo. Buscar a alguien que me ayude, cómo movilizar al paciente, que utilizar este toquecito que es buenísimo de las sábanas, ¿verdad? Cómo darles vuelta, cómo provocar menos dolor, cómo no lesionarme yo al acomodar al paciente, que eso es sumamente importante.
Obviamente tener siempre el autocuidado presente y buscar todas aquellas sensaciones de bienestar propio. Comprender las diferentes formas de vivir la situación. Cuál es la forma en la que ustedes lo están viviendo y cuál es la forma en que otras personas que están cerca lo están viviendo. El hermano, el primo, el esposo, ellos también tienen una forma diferente de ver toda la situación que están pasando. Y obviamente la estrategia por la que estamos acá también es elaborar el duelo anticipado. Y acá vamos a empezar con este tema tan importante y tan bonito que es el duelo anticipado. ¿Qué significa un duelo anticipado? Obviamente es un proceso de duelo, pero antes de que ocurra la pérdida. Va a ser incómodo, pero es útil. Hablar de duelo nunca es fácil. Hablar de duelo siempre nos genera emociones encontradas y de pronto creemos que nunca vamos a poder lidiar con este tema. Prepara a la persona para la pérdida posterior. O sea, ustedes aquí están haciendo una estrategia de autocuidado. Se están preparando para cuando tengan que enfrentar el duelo como tal. Va a ayudar a lidiar mejor con el día a día. Disfrutar lo que estamos haciendo, ver la vida diferente, anticipar situaciones. Y aquí me preguntaba a alguien hace mucho que dio otra charla de duelo. El duelo siempre implica dolor. O sea, siempre voy a llorar, siempre me voy a sentir mal. Hablar de duelo sin tan siquiera pensarlo me provoca esa emoción. ¿Está bien sentir dolor? Pues obviamente, el duelo siempre implica un cambio en nuestras vidas. Van a haber momentos difíciles que nosotros tenemos que vivirlos como tal, tenemos que permitirnos sentirlo. No hay un duelo igual a otro, ni del paciente, ni de nosotros, ni de los miembros de la familia. Todos vamos a reaccionar diferente. En ocasiones necesitaremos a alguien externo que nos ayude, como por ejemplo un terapeuta que nos guíe en este proceso que vamos a empezar, a elaborar duelos anticipados, porque no es solamente un duelo, son duelos anticipados, cosas que vamos perdiendo en el día a día. Es un proceso natural que tenemos que vivirlo como tal, a pesar de que en la vida siempre nos dicen que el duelo se vive nada más en el momento en que pasó, que no piense en las pérdidas, que no piense en lo que implica un duelo. Y sin embargo, es un proceso natural. Las personas nacen, las personas fallecen, las personas pierden cosas en el día a día y también ganan. Es un proceso natural de la existencia. Es un espacio para que el paciente y la familia se preparen para los cambios. De pronto, el primer duelo anticipado que vamos a tener es en el momento en el que nos dan el diagnóstico. Esto es lo que tiene el paciente y esto es lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Cómo me preparo yo para eso? ¿Cómo se prepara la familia para los cambios? ¿Estoy emocionalmente preparado para esto o tendré que buscar tal vez ayuda externa? Y aquí en ayuda externa pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser terapeutas, incluso me decían que pueden ser sacerdotes o personas que estén en la iglesia, si ustedes son espirituales. Podemos encontrar esa ayuda en un ambiente externo. Dependiendo del padecimiento, así será el periodo de duelo anticipado. Dependiendo de cuánto dure la labor de cuidado, de cuánto tenemos que cambiar, de cuánto tenemos que modificar. Y dependiendo también de cuál es el padecimiento que vamos a enfrentar. Cuando hay degeneración en el paciente, experimentaremos una sucesiva de duelos. Aquellos que no se manejen de forma adecuada pueden generar traumas. Y de pronto, cuando llegue el duelo real, por decirlo así, ¿verdad? Como a veces me dicen, no, es que está el duelo anticipado y está el duelo real, ya cuando uno se enfrenta a esto, ahí nosotros vamos a ver si realmente tuvimos estrategias adecuadas para enfrentar el duelo. Y ahí lo vamos a hacer con la sucesiva de duelos o los duelos anticipados. Si no los manejamos, pueden generarnos traumas. Ok, aquí vamos a tener una frase muy importante que muchas veces se convierte en un limitante en el proceso de duelo. Y es que muchas personas piensan
que mientras no se produzca la muerte, el paciente puede mejorar. Entonces aquí venimos a la estrategia que les hablé anteriormente, que es la falsa realidad. Estamos viviendo nuestro proceso de cuidado y nuestro proceso de duelo anticipado con la idea de que todo puede mejorar o debe mejorar porque así es como nosotros queremos que pase. Y el sobreexigir algo que realmente nosotros no sabemos si va a suceder, nos quemamos con mayor facilidad. Vamos a ver que ahí veo como que se pusieron unas linecitas. A ver si las puedo desaparecer. Vamos a ver a dónde es. Bueno, vamos a seguir ahí. Dice, este pensamiento dificulta el duelo anticipado, porque el primer paso en todo el proceso de duelo es aceptar la realidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos la realidad, ahora sí, ya pude borrar las linecitas. Perfecto. Excelente. Ok, entonces, este pensamiento nos va a dificultar realizar un duelo anticipado, porque nos va a decir que en todo momento las cosas tienen que estar bien, que tienen que estar mejor, que todo lo que tengo que hacer va enfocado a que sea un cuento de rosas. Y en realidad, en el momento en que nosotros aceptamos esta labor de cuidado, lo que tenemos que centrarnos es en la calidad de vida que vamos a llevar nosotros y obviamente también el paciente. Ok, esto también es importante. Recuerde que todos en el proceso valen. Los pacientes también pueden estar atravesando estos duelos anticipados. Cuando las personas están todavía funcionales, lúcidas, ¿verdad? Que todavía quieren hacer cosas, déjenlos. ¿Por qué? Ellos van a tener la necesidad de poner sus asuntos en orden y nosotros de respetar esos deseos. Incluso hay gente que desde el primer momento del diagnóstico ya están pensando en esto. Y si nosotros tenemos el pensamiento anterior de que no, o sea, no piensa esas cosas, no puede pensar así, todo va a estar bien, ¿verdad? Y empezamos a tratar de que nuestra mente vaya más allá de lo que realmente es un diagnóstico, el paciente puede verse limitado en el duelo anticipado que también tiene que hacer. Quiere poner las cosas en orden. Déjenlo, respeten esos deseos. Preocupación por la forma en que los familiares van a lidiar con su ausencia. De pronto, cuando nosotros en algún momento hemos estado enfermos, ese pensamiento viene a nuestra mente. ¿Cómo va a lidiar la gente con mi pérdida? No quiero ser una carga, no quiero que tengan que hacer esto. Ellos también tienen preocupaciones, ellos también están atravesando duelos anticipados. Querer alejarse emocionalmente, por lo que los cuidadores verán cierto distanciamiento. Hay muchas personas que cuando tienen un diagnóstico en la mano, a pesar de que pueden estar todos los positivos que quieran a partir del diagnóstico, ellos van a querer alejarse emocionalmente, van a querer tener sus espacios, van a querer pensar, van a querer estar tranquilos, estar en paz. Tenemos que también darles la oportunidad de tener estos espacios. Y obviamente si vemos que ya la tristeza es profunda, que está cayendo en un proceso de depresión, ahí tenemos una alerta para poder trabajarlo de forma diferente. ¿Qué hacer? Ok, ¿qué vamos a hacer para anticipar estos duelos? ¿Cómo vamos a elaborar un proceso de duelo anticipado? Pónganse en contacto con personas y grupos que puedan ofrecerle apoyo y ayuda. Se lo repito, en este momento ustedes lo están haciendo. Aplauso para ustedes totalmente, porque hay personas que realmente entran en una fase de negación y no quieren ayuda ni apoyo de nadie. En ese momento ustedes lo están haciendo, se están informando y están buscando un apoyo. Busque ayuda a través de consejos como un terapista, un ministro, un sacerdote, familiares, amigos, como les decía anteriormente. Recuerden que todos necesitan el tiempo adecuado de duelo. Aquí vamos a tomar conciencia de qué es lo que necesito yo para elaborar esos duelos anticipados, de cómo quiero vivirlo, de qué voy a sentir y cómo voy a manejar los sentimientos complicados que se presenten. Recurra a cualquier creencia espiritual que le brinde confort o alivio. Aquí venimos a la parte del autocuidado, también en la parte espiritual. Exprésese a través del arte, la poesía, el registro diario o la jardinería. ¿Qué significa el registro diario?
Hay personas que como estrategia han hecho un diario. Entonces, en el día a día ponen, bueno, hoy pasé de esta forma, me sentí así, vi positivo esto, vi negativo lo otro, necesito tal cosa, pero entonces hacen un diario, un registro diario de cómo están viviendo la situación de cuidado. Y de pronto algún día que necesiten repasar esas líneas, van a ver la evolución que han tenido, tanto emocional como físicamente o psicológicamente dentro de esta labor. Anticipe en la revisión de la vida a través de fotos, música, conversaciones y escrituras. Esa es una estrategia muy importante, trabajarla con los pacientes, ¿verdad? Trabajarla en conjunto. Podemos hacer días de revisión a través de fotos, música que le guste a la persona, conversaciones diferentes que no tengan que ver con pastillas, con el cuidado, con el diagnóstico, incentivar la lectura, la escritura, etcétera. Identifique problemas y preocupaciones, los que son importantes de resolver antes de la pérdida. Y aquí uno de los cuidadores que me daba como estrategias, ¿verdad? Cuando yo les solicité que temas que les gustaría conversar para hacer esta charla, esta persona me decía que para él fue muy importante poder elaborar el duelo por medio de eso, resolver situaciones importantes antes de que se produzca una pérdida. ¿Por qué? Porque en ese momento uno entra como en estado de shock y probablemente nos vamos a sentir solos y perdidos. Entonces, anticipar todas estas pequeñas cosas nos va a ayudar a, primero, tomar conciencia de lo que está pasando y segundo, de que cuando pase, nosotros no nos abrumemos en exceso. Habla de sus sentimientos y por favor permítanse llorar, saquen esa emoción, hablen con alguien, busquen ayuda, expresen lo que están sintiendo. Yo a las personas siempre les digo que nosotros somos como una olla de presión con frijolitos adentro, que si está mal tapada y nosotros le damos presión y presión, en algún momento llega a explotar, ¿verdad? Entonces, no dejemos que nuestros sentimientos estén ahí pegados. Sáquenlos, hablen, expresen. Si no somos de mucho hablar o no tenemos con quién hablar, entonces, como les decía, recurran a otras estrategias. Escriban, pinten, busquen música que les ayude. Aborde los problemas legales, financieros o funerarios como corresponda. Analice los planes a futuro como corresponda. ¿Qué va a pasar después de que yo ya no sea cuidador o cuidadora? Porque muchas veces nos hemos sumido durante tantísimos años en esa labor de cuidado que cuando termina la labor de cuidado ya no sabemos qué hacer con nuestra vida. Eso es más o menos como el sentimiento del nido vacío que experimentan los papás cuando los hijos se van de casa. Es exactamente elaborar ese nido vacío, ¿verdad? En la labor de cuidado. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo quiero vivirlo después de que todo esto ya no sea mi responsabilidad? Identifique si sus expectativas son realistas. En todo momento, las pequeñas metas, los planes que se pongan, son realistas, se pueden cumplir. Podré delegar, ¿verdad? Porque yo desde esta posición a ustedes les puedo decir muy fácil, deleguen, pero ¿podré delegar? Entonces, ver si dentro de mi labor realmente tengo expectativas realistas. En este momento voy a detener un momentito la presentación para compartirles a ustedes la sorpresa que les tenía. Vamos a ver si aquí detenemos. Esto lo solicité hace unos días a personas cuidadoras y personas que han estado cerca de la labor de cuidado. Y son palabras de aliento para todos ustedes, personas importantes, que muchas veces no se dan cuenta de lo valioso que son, de la labor que están llevando en sus hombros. Y si usted hoy se siente que no es suficiente, si hoy usted se siente que no está haciendo las cosas bien, le voy a regalar unas palabras de las personas que son externas, que conocen la labor de cuidado, para que ustedes sientan cómo los ven desde afuera. Porque muchas veces de verdad nosotros sentimos que no podemos más. Y en este momento voy a compartirles un Padlet que se llama Palabras de Aliento para Cuidadores. Voy a leérselas. Aquí está, esas son personas que quisieron escribirles a ustedes sin conocerlos
Un mensaje de aliento, para que dice, ustedes son ángeles que están en la tierra y tendrán recompensa en el cielo y bendiciones en sus familias, que esta vocación dure toda la vida. Los admiro. Gracias por el cuidado y el amor que das. Gracias porque la vida te devolverá todo ese cuidado y esa abnegación. Eres un angelito que Dios puso en la tierra para cuidar a quien de ti necesita. Lo que somos es ese montón de cosas buenas que hacemos cuando nadie nos ve. Hay más alegría en dar que en recibir. Madre Teresa de Calcuta. Que Dios renueve sus fuerzas. Aquí les dicen excelente trabajo. Otro por acá dice, gracias por dar lo mejor cada día con tanto amor y dedicación. Que reciba las mayores bendiciones hoy y siempre por toda esa labor realizada. Qué lindo saber que hay una persona resiliente detrás de estas historias y que todo lo que da se multiplica en amor, entrega y bendiciones por siempre. Adelante y no olvides tener espacios para fortalecerte en este proceso. Un abrazo. Yo también fui una persona que cumplió con este proceso y me siento muy agradecida y satisfecha. Abrazo fraterno. Con toda mi admiración, Cintia. Tu labor llena de amor es de 100. Dice aquí, lo que tu alma busca, lo que encienda tu alma. Bueno, buscar, ¿verdad? Entonces ahí cosas que enciendan nuestra alma, que nos hagan sentir bien. Si el mundo tuviera más personas con el corazón de ustedes, todo sería mejor. Gracias por ser personas excepcionales y un ejemplo para los demás. Que Dios los llene de fuerza y bendición. Cada acto positivo que hagamos genera un efecto positivo sobre nuestras vidas. Todos tus buenos actos trascienden en tu vida. Gracias por tus acciones. Personas maravillosas como ustedes hacen la diferencia en la sociedad. La satisfacción más grande que puedes sentir es el haber dado alma, vida y corazón. Sigue adelante. Y por último, gracias por cada minuto invertido en esa persona que ha necesitado de tu ayuda, comprensión, amor, cuidado y atención. Muchas gracias. Ahí les ponen que ustedes son héroes. Espero que estas palabras realmente llenen sus corazones. Agradezco la atención que han puesto. Y si ustedes quieren, ahora les dejo el link en el chat. Y ustedes pueden también ser parte de este muro de palabras de alientos para cuidadores.